Bueno, muy buenas tardes a todas y todos quienes están conectados en este Facebook Live de la Alianza Global de Jóvenes Políticos. En esta oportunidad desde la página global, pero siendo anfitriones desde la Alianza Global de Jóvenes Políticos en Venezuela. Mi nombre es Sebastián Solano, presidente nacional de AgloJoven Colombia. Hoy estaré acompañándolos como moderador de este espacio y el tema que nos convoca hoy es justamente sobre los derechos de la juventud. Hoy contamos con grandes líderes de talla internacional que nos acompañan a compartir estas perspectivas desde la juventud y desde la realidad de sus países. Para ello me gusta a cada uno de nosotros de Venezuela. Natalia hace parte de aquí. Listo. Pero un segundo. Listo. Natalia hace parte de la red de jóvenes de las Américas Nodo Venezuela. Hace parte desde diferentes procesos de participación que hoy nos va a acompañar y nos va a ilustrar justamente sobre su visión en este escenario. Nos acompaña también Luis Alvarado, que hace parte de la Organización de Jóvenes Iberoamericanos. Nos acompaña Moisés Orquera, desde la Organización Democrática Mundial por el Desarrollo. Nos acompaña también Gabriel Cabrera, de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Asimismo, también nos estará acompañando Lester Hamilton, del Movimiento Autónomo 18 de abril. Matías Lara, de la organización Somos Nuestra Agenda. Y por último, Alberto Muñoz, nuestro anfitrión, presidente de la Alianza Global de Jóvenes Políticos Venezuela. Quiero darle la bienvenida a todos y todas que están en un espacio donde desde las diferencias, desde las diferentes opiniones o visiones, hoy enriquecerán desde las perspectivas y las realidades de sus países en materia de los derechos de la juventud. Así que, sin más preámbulo, quisiera partir con la pregunta inicial, en la cual todos tendrán un tiempo máximo de 10 minutos para contarnos la perspectiva desde sus países. La pregunta es, ¿en qué estado se encuentra la aplicación, la implementación y como tal, la defensa de los derechos de las juventudes en sus países, teniendo un precedente previo a la pandemia y durante la pandemia? Iniciamos con Dalia Francesca desde la organización Red de Jóvenes de las Américas Nodo Venezuela. Muchas gracias, Sebastián, y gracias a todos los que nos están observando. Bien, quiero dar algunos puntos generales a nivel regional para luego ir a un enfoque local, de que los jóvenes representamos en América Latina y el Caribe la cuarta parte de la población del continente panamericana para la salud. Es decir, somos un grupo poblacional bastante grande. Sin embargo, desigualdad que se marcan de forma notoria en la región, afectando de manera diferenciada a el contexto previo a la pandemia, previo a la crisis sanitaria. La integración social y económica de los jóvenes era un reto bastante significativo. Se dice que en la actualidad, a menos de que se tomen medidas urgentes, fundamentales que me gustaría destacar a nivel regional, y es como la COVID ha dejado a 1 de cada 8 jóvenes sin acceso a la educación. En una situación particularmente crítica a jóvenes que viven en países de bajos ingresos, se estima que en nuestra región un 60% de la población no cuenta con acceso a internet de calidad. Esto significa que al tener que adaptar la educación a un sistema online, pues las brechas digitales que existen son aquellas que van a venir a generar obstáculos para que los jóvenes podamos seguir accediendo a la educación. Además de esto, también la pandemia ha generado graves repercusiones en los trabajadores jóvenes. 1 de cada 6 jóvenes que estaban trabajando antes del inicio de la pandemia han perdido sus empleos. La bruta interrupción del aprendizaje y del acceso al trabajo ha deteriorado notablemente el bienestar de los jóvenes, y esto también está afectando la salud mental. Es algo grave
y un estudio reciente revela que el 17% sufren ansiedad y depresión a causa del contexto generado por el COVID-19. A estos anteriores problemas mencionados se suman los altos índices de violencia que ubican a las Américas como la región con la mayor tasa de homicidios de adolescentes y jóvenes. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, más de 45,000 jóvenes de 15 a 24 años mueren anualmente por homicidios en el continente. Esto es algo que realmente genera un impacto y afecta a la población joven. Así también puedo destacar la violencia diferenciada con enfoque de género y cómo las mujeres se han visto mayormente afectadas, sobre todo niñas y adolescentes, a consecuencia de la pandemia. Sabemos que nuestra región se caracteriza por tener una evolución de género y en el contexto actual, bajo el confinamiento, se ha incrementado notablemente la violencia sexual, se han incrementado. Entonces vemos que la situación de la pandemia en realidad lo que ha generado es un incremento en las problemáticas que veníamos arrastrando como región. Desde un punto de vista, no está atravesando una crisis política, económica, en general es una crisis humanitaria compleja y los jóvenes se ven mayormente afectados, se ven limitados para desarrollar sus potencialidades, se ven limitados por carencias en servicios. Se estima que el 60% de la población venezolana se encuentra en la PEMA. Entonces, estos son datos y son circunstancias que nos muestran cómo la situación actual en nuestra región se ve agravada a causa de la pandemia COVID-19. Y particularmente, quiero destacar, puesto que no todo es por estar a la pandemia. Desde un punto de vista regional, hemos iniciado grandes hechos. Muestran que lo que voy a decir, hemos desarrollado desde la organización a la cual represento, no en este espacio, sino en la cual presido, Juventud Unida en Acción, hemos desarrollado desde acciones humanitarias como donar alimentos en el contexto de la pandemia, hasta acciones y programas educativos. Hemos desarrollado dos grandes programas en este contexto, uno que se trata de herramientas cívicas para la construcción de la paz en contextos de crisis, es decir, el contexto actual, y también estamos en miras de lanzar este fin de semana nuestro proyecto sobre la construcción del liderazgo desde la paz interior. ¿Por qué? Porque consideramos que el tema de la salud mental es fundamental, es un tema que se ha considerado aún como un tema tabú, pero un 17% de la población joven se está viendo afectada por situaciones que tienen que ver con la salud mental. O sea, se estima que un 17% de la juventud en nuestra región puede que sufra de ansiedad y depresión a causa de la pandemia, por todo el contexto que esto ha generado. Entonces, muy rápidamente quiero dar el pase a mis compañeros, a quienes me acompañan el día de hoy, dando el mensaje de que
a pesar de la situación tan crítica que vivimos en el contexto latinoamericano, porque cada uno de nuestros países está atravesando situaciones de conflicto y situaciones muy difíciles, a pesar de esto, hemos ocupado un rol protagónico, un rol como agentes de cambio y un rol que implica una gran responsabilidad porque de las acciones que tomemos hoy, de las acciones que emprendamos hoy, dependerá cómo se verá el mundo en 10, 15, 20 años. Gracias. Perfecto, Dalia, muchas gracias por el aporte. En efecto, nos deja pues como tal una gran reflexión y asimismo un contexto de realidad que seguramente abordaremos en el transcurso del live. Para aquellas personas que nos están viendo, no olviden dejar sus comentarios, preguntas que tengan para cada uno de estas grandes personalidades de América Latina, grandes líderes que representan a sus organizaciones. En este orden de ideas y bajo la dinámica que estábamos trabajando, seguimos con Moisés, quien viene en representación de la Organización Democrática Mundial, desde Chile. Tomando en consideración lo que dijo mi compañera aquí, Dalia, en relación a la participación de la juventud, yo voy a tomar este tema en particular hacia los chilenos, hacia lo local, porque sabemos la gran crisis que existe en relación a la vinculación, por así decirlo, desde la política práctica hasta desde la política teórica a la política práctica, ¿no es cierto? Los jóvenes no creemos en los políticos, estamos cansados de izquierda, de derecha, de poder obviamente vincularnos con la política y se ha generado, por así decirlo, una orgánica más participativa en relación a las organizaciones sociales aquí en Chile. De hecho, aquí en Chile, luego del estallido social, los jóvenes tienen mayor confianza, se demostró a través de algunos estudios, sobre todo por la CAS de aquí de Chile, que decían y demostraban que efectivamente la gente, los jóvenes entre 18 a 29 años, eso también es un tema que es la juventud también, tenemos que definirlo, porque algunos dicen que somos jóvenes en el alma, pero realmente la juventud va en ciertos rangos, ¿no es cierto? ¿Ya? Los jóvenes creemos más en las redes sociales, en las organizaciones sociales, que en los partidos políticos. Eso ya es algo evidente, ¿no es cierto? Por lo mismo estamos acá en representación primera organización, más que de un partido o ideología política en particular, ¿ya? Y por lo mismo, cuando se hace el análisis en respecto, por ejemplo, a las elecciones, tanto municipales, tanto como parlamentarias, como presidenciales aquí en Chile, quienes están más ausentes de la participación política electoral somos los jóvenes. Entonces, ¿cuál sería el impacto más allá de lo político electoral que nosotros podemos hacer? A modo personal que puedo hablar, que el año pasado, lo que estaba contando anteriormente, me gané una beca a través de la Fundación Konrad Adenauer, con la cual fui a Guatemala y pude compartir con diversos amigos y amigas que generamos en ese diplomado. Y obviamente estaba latente cómo realmente la juventud se puede hacer cargo, no solamente del reclamo somero, sin contenido y sin fundamento, sino que ejecutar la acción. Y yo en lo personal quedaba súper asombrado ¿cómo se llama? Con la forma que la juventud, sobre todo allá los amigos de Venezuela, José Miguel, me acuerdo, Rodríguez, la Rafaela también, y diversas personalidades que realmente yo lo admiraba, porque uno dice, por ejemplo, como joven, quizá haya un alcalde o quizá haya un concejal que que estamos peleando, pero ustedes están peleando contra un dictador y yo me atrevo a decirlo que Maduro, Nicolás Maduro, si está escuchando esto, es un dictador. Y no les ha dado espacio a los jóvenes de poder realmente expresarse, ¿ya? Y la mejor forma, que por lo menos a modo personal y puedo tomar el sombrero de esto, es que aquí en la cruz donde vivo nosotros hemos podido generar, viviendo a la gente, ayudando también a los jóvenes sobre todo a que puedan plasmar sus ideas de negocio. Los grandes defectos que tenemos como jóvenes son básicamente 4. La baja inteligencia emocional, el no saber escuchar, ¿no es cierto? Por otro lado, la poca práctica y el uso de palabras redundantes, que eso ya se puede analizar en relación al marxismo cultural o a la ideología más ligada al tema humanista, que lamentablemente la gente que vota no cree en los jóvenes porque es la poca práctica, ¿ya?
Por lo mismo, considerando este tema del emprendimiento y también obviamente de la acción social, más allá del asistencialismo, sino que construir algo en el corto, mediano y largo plazo. Esa es la mirada que tenemos que tener como jóvenes estratégica, para que efectivamente seamos creíbles en primer lugar. En segundo lugar, también seamos prácticos, y también en tercer lugar tenemos que ser constantes. Ahí la juventud, no es de lo individual que podemos tener según las distintas diferencias, sino que efectivamente transformarnos en un colectivo, en un movimiento que realmente impulse aquí a los países. Y tomando lo que decía Dalia en relación a la participación de los jóvenes, sobre todo en el tema de la pandemia, aquí en Chile los jóvenes han encabezado alguna iniciativa, sobre todo en relación a ayuda solidaria, ollas solidarias también, recolección de alimentos para ir en favor de la gente más vulnerable. Aquí en Chile, lamentablemente, el índice de desempleo ya va a los 2 dígitos, eso es algo histórico. Siempre Chile se caracterizó del milagro económico chileno, siempre decían aquí el segundo primer PIB per cápita en la región, y ya actualmente esa tendencia creciente ya pasó a ser un PIB tendencial ya más decreciente. De hecho, las proyecciones económicas están diciendo que quizás nos empecemos a recuperar recién en el año 2022. Este año se va a contraer el PIB 5,5%, vendiendo la medición, pero efectivamente los jóvenes, nosotros que estamos aquí reunidos, tenemos que ser parte y obviamente partícipes prácticos de todas las instancias, no solamente políticas, sino que también organizacionales, para que así realmente podamos empujar, como siempre digo, hacia el bienestar y hacia el desarrollo completo y global, más allá del discurso, que eso a veces yo difiero de algunas personas que tienen mucho discurso, bla, 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 y al final poco y nada de práctica. Eso sería. De acuerdo, Moisés. Bueno, muchas gracias por los aportes nuevamente. Seguimos en esta tercera oportunidad con Gabriel Cabrera desde la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Gabriel, ¿nos escuchas? Ok, mientras Gabriel va retomando conexión, seguimos entonces con, podemos continuar si quieren con Matías Lara. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Realmente hablar de la situación de las juventudes en este momento en América Latina no es un mensaje que sea realmente feliz, ¿no? No, me parece que independientemente de la situación que cada país esté atravesando, la juventud siempre es el núcleo más vulnerable, el espacio menos escuchado, el área con menor incidencia de participación. No hay forma de tratar de tener como una foto agradable con respecto a la situación de la juventud, porque verdaderamente no es una situación halagüeña en ninguno de los casos. Aquí en Argentina particularmente, bueno, hay una situación que gira en torno a la capacidad económica. Sabemos que por lo general la pobreza como indicador, como índice, afecta en particular a las juventudes a nivel global, aquí no es la excepción, y particularmente en este contexto de pandemia, se continúa priorizando una visión adultocéntrica de construcción de la economía, tanto en época de crisis como de reconstrucción en particular. En ese sentido, se avisoraba un panorama económico relativamente positivo en base a la reestructuración de una deuda externa que se hizo posible, pero lo real es que esto no, a causa de la pandemia, entre otros factores, no se ha podido producir en afortunadamente no existe
un riesgo concreto en contra de la juventud a la hora de la participación, como existe en lugares como en Colombia, en estos momentos en los que fuerzas paramilitares, pero sí podemos decir que la incidencia de las juventudes en los procesos de construcción de políticas públicas y de la construcción política comunitaria, que es francamente minoritario, en el mejor de los casos, en la mayoría es nulo. Realmente no, los procesos participativos, cuando se entiende en hacer una conferencia, un encuentro con la juventud de un proceso participativo con un funcionario, el funcionario en cuestión por lo general lo que entiende es que todos los jóvenes van para escucharlo a él y no él para escuchar a los jóvenes. Pero esto no es algo que sea exclusivo de Argentina, ¿no? Lamentablemente es una práctica que tenemos en América Latina y el Caribe que erradicar, y que nosotros en realidad debiéramos empezar por tratar de erradicarla en nuestras prácticas y en todo lo que llevamos adelante. En ese sentido en particular, nosotros hace un tiempo que venimos trabajando bajo la idea de llevar le llamamos llevar los ODS a la juventud y no la juventud a los ODS. Con esto queremos decir que si bien espacios como el actual son sumamente valorables, de capacitación, de encuentro, de intercambio y de formación por sobre todo, lo real es que no es el espacio en donde la juventud se encuentra mayoritariamente. La juventud tiende a encontrarse en prácticas que le son más amenas, comunes y masivas de alguna forma, ¿no? Vislumbrando esta necesidad de construir de manera participativa con las y los jóvenes, hemos empezado a incursionar en algunas actividades. Por ejemplo, ahora este lunes que pasó, que fue el Día Internacional de la Paz, pudimos concretar el primer torneo internacional de freestyle por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual participaron más de 150 jóvenes de 6 países de América Latina, entre ellos Argentina. Pues casualmente trabajamos bajo la óptica que los jóvenes van a seguir mucho más un torneo de freestyle que un webinar. Y tuvimos razón. Hemos tenido videoconferencias con funcionarios y videoconferencias sobre educación sexual integral, sobre desafíos de sobre una infinidad de temáticas y en muchos casos con decir, sin lugar a dudas, los jóvenes hay determinadas cosas que les interesan y otras que no. Entonces, si hablamos de construir una sociedad participativa, es el esfuerzo de llevar estas temáticas de concientización, preocupación y ocupación hacia los espacios donde la juventud está. El freestyle creemos que se tiene que incursionar en los videojuegos, y en un sinfín de núcleos, de mundos, en donde la juventud se encuentra y pasa la mayor parte de su tiempo, y ahí hacer un esfuerzo de llevar un mensaje de concientización y de ocupación. Porque si no, en definitiva, lo que estamos haciendo es endogamia, es núcleos que pueden ser más o menos la vuelta de una cantidad de tiempo no demasiado personas que no están haciendo un lugar muy fácil. No
entren al webinar porque no les hacemos ponernos la 10 para sacar el mundo adelante. La realidad es que necesitamos de todas y de todos. Y para poder llevar esto adelante y saber hablar de la crisis, pero que en mayor o menor medida se vive en algún modo en toda América Latina, ¿no? Las prácticas autoritarias, ya sea que la practique el jefe de Estado, o sea que la practique la cabeza de un gremio, o el presidente de una organización no gubernamental, o el dueño de una empresa, las prácticas autoritarias son algo contra lo que tenemos que trabajar de manera constante. Cualquier forma en el espacio concéntrico pequeño de la gente de mi confianza y que hablan el mismo lenguaje que yo. Al contrario, tenemos que encontrar la manera de hacer llegar este mensaje de manera plural al resto de los actores para que puedan aliarse con nosotros en un espacio en el que entendamos conjunta de todo lo que queremos llevar adelante. Esto es el trabajo que estamos haciendo desde nuestra agenda, particularmente en el caso de Argentina. Hemos encontrado en todos los espacios aliados fundamentales, tanto en espacios de gobierno como en las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, que lo primero que las estructuras monolíticas, por mayor cantidad de esfuerzos que hagan en hacernos creer que sí, ¿no? Figura gigantesca, elefantiásica, pero el Estado está compuesto por cientos y miles de personas y con seguridad todos tienen puntos de vista y planteos distintos. La manera, el desafío es encontrar cómo hacemos para comunicarnos con aquellos agentes estatales que piensan de la manera en que lo hacemos nosotros o que tienen una alineación de principios con la nuestra. Y de ahí tratar de entender lo posible. Pero aquí creo que la ventaja de poder vincularnos, de poder adaptar nuestras dinámicas de funcionamiento, somos las juventudes. Pues somos los que estamos en un ambiente muchísimo más flexible, interconectado, con capacidad de resiliencia y aprendizaje y sobre todo de apoyo mutuo. Yo no tengo duda que después de este seminario, de esta videoconferencia, tenemos una posibilidad increíble de plantear una serie de trabajos y de estrategias en conjunto a nivel regional y de América Latina, y aprovecho para hacerles extensiva la invitación el 23, 24 y 25 de abril al Congreso Mundial de Juventudes por los Objetivos de Desarrollo Sostenible que vamos a hacer aquí en Santiago del Estero, en Argentina. Presencialmente, si es que la pandemia nos lo permite. Pero fuera de esto, no tengo duda de que vamos a poder forjar un montón de proyectos y de alianzas en conjunto desde este momento. Y eso es una fortaleza increíble que no la cuentan casi con seguridad ninguno de los agentes estatales, ni de las grandes corporaciones que son los... no quiero decir los enemigos, porque no son enemigos, pero que son las estructuras a las que tenemos que apuntar a modificar en su centro si es que queremos hablar de tener un siglo XXI, ¿no? Un siglo XXI que vaya más allá de tratar de sobrevivir a las catástrofes climáticas y a las pandemias y destruyéndonos a nosotros mismos. No hay manera de pensar una comunidad resiliente. El desafío es cómo
dejar que conseguir que todo esto y sobre todo cómo hacerlo en conjunto. Voy a terminar aquí. Y De acuerdo, Matías, por compartir. Pero me gusta. ¿No? Pero por adultos. Saludos, ¿me escuchan? Como ustedes prefieren, muchachos. Si quieres, le dejo a Lester primero. Yo tuve un problema con electricidad acá en Venezuela. Deme un segundo que me estoy viendo esta aplicación que ando un poco perdido. Ok. Demos inicio entonces. Ya estamos al aire. Ok, gracias nuevamente por la invitación. Como jóvenes del Movimiento Autónomo 18 de Abril, una de nuestras características es promover siempre lo que es el relevo generacional.
promover nuevo liderazgo joven. En Nicaragua nosotros tenemos un marco jurídico y político como juventud. Curiosamente, esto no da lugar a que los jóvenes puedan crecer y desarrollarse dentro de estos marcos jurídicos, puesto que está secuestrado por el gobierno de turno, por un partido que ha asumido todo, pero la juventud es la solución inventiva. Fuerza motriz de los derechos humanos de la juventud está reconocido en la Constitución Política Nicaragüense de esta forma táctica en sus artículos 4 y 27, que expresa que el Estado reconoce a los jóvenes como prioridad, ya que en Nicaragua por lo menos no se ha podido aprovechar el bono demográfico, donde la mayoría, y vale destacar esto, la mayoría son jóvenes, el 67% de los nicaragüenses son jóvenes de menor de 30 años y la mayor población joven es mujer. Nosotros contamos con una ley, con la ley 392, que fue aprobada en el año 2001, que es la promoción del desarrollo integral de la juventud, que tiene por objetivo promover el desarrollo humano de hombres y mujeres jóvenes, garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones que establece la política institucional y movilizar los recursos de Estado para esto. Pero más allá, tenemos también, y estamos asumidos en la Declaración de Río, en el principio 21, prima la necesidad de movilizar la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr un desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para todos. Pero en Nicaragua es difícil cuando no tenemos un Estado de Derecho, cuando no tenemos un gobierno que nos represente y que represente los intereses de los jóvenes, hombres y mujeres. La Convención Interamericana, Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, del cual Nicaragua también es un Estado parte, que reconoce un catálogo de derechos de la juventud, entre ellos el derecho a la vida, a la paz, a la no discriminación, a la igualdad de género y el protagonismo de la familia y la integridad personal. En Nicaragua, en nuestra constitución política, los jóvenes pueden ser candidatos presidenciales. Sin embargo, vivimos en un sistema adultocentrista, donde los partidos, las organizaciones y todos los demás no permiten que los y las jóvenes nicaragüenses puedan desarrollarse como tal. Entonces, los desafíos de la juventud nicaragüense es que en medio de tantas situaciones coyunturales como estructurales, como un sistema de gobierno complejo, que es difícil vivir en Nicaragua cuando sos joven, políticas viciadas, llenas de corrupción, o sea, no tenemos una política en la que podemos los jóvenes inmiscuirnos, involucrarnos en ello, al menos que pues nosotros seamos ocupados como carnes de cañón o como objeto y no sujeto de derecho. Una salud con un modelo mediocre. En Nicaragua, pues, uno de los países que ha enfrentado el COVID de una manera que el gobierno manda a reuniones conglomeradas en las calles. El COVID en tiempos de amor y paz y caravana, es complejo, es difícil. En una economía destruida, donde los jóvenes no tenemos derecho a salir de la universidad y buscar un empleo, porque nos piden una serie de requisitos y experiencias que nadie las tiene saliendo de la universidad, y tampoco hay un modelo de las universidades que los proyectan a ser independientes, sino son los paradigmas de la educación que te llevan a ser un empleado. Una economía destruida y una educación desfasada. O sea, como decía antes, la educación en Nicaragua, tenemos más de 52 universidades privadas, de los cuales solo 2 son estatales. Solo 2 colegios técnicos, y la demanda de profesionales es muy poca. O sea, por ejemplo, en mi profesión, habemos más de 50.000 abogados en Nicaragua, y es difícil competir en este campo, pues.
las leyes juegan un rol dentro del marco jurídico y político de la juventud, pero que solo sirven como adornos, ya que su aplicación como tal no son ejecutadas por intereses partidarios de gobierno. Son un papel mojado. Están las leyes, están los marcos jurídicos y todo, pero al final la aplicación tenemos un serio problema con ello. Vivimos en un estado sin democracia, un estado sin derecho, un estado sin legalidad, por lo cual los derechos de los hombres y mujeres son vulnerados y manoseados para cúpulos allegados al gobierno. Estos son enormes retos que debemos de enfrentar como una cultura de heredad nefasta, casi ciega técnicamente. En Nicaragua, desde la colonización a la fecha, hemos vivido situaciones muy complejas, donde las juventudes, pues, nunca son los protagonistas. Vivimos en un centro de adultismo increíble que, pues, no se le da apertura, el cual es un sistema adultocentrista que no permite el crecimiento y desarrollo de la juventud. Es uno de los mayores retos a enfrentar con resiliencia y capacidad de asumir compromisos, y retos que le pueden quedar muy grandes a la falta de educación y formación en el campo de la política. Es como decía el exponente anterior, siempre los jóvenes en Nicaragua, por lo menos en Nicaragua, y hablo de mi propia experiencia, desde antes del 2018, siempre decían, la política no me da de comer, si yo no trabajo no como, a mí no me importa la política, y vivían en un mundo cerrado, en una burbuja donde ellos se sentían en su zona de confort y se sentían bien. Y habían un meme, un post en Facebook que decía, la juventud de Nicaragua sabe más de fútbol que sus propias leyes. Pero a partir del fenómeno de abril de 2018, los chavalos y chavalas se han involucrado un poco más en política, pero no estaban listos ni preparados para asumir estos roles. Entonces se encontraron con un gigante en la política que no pudieron asumir esas responsabilidades y liderazgo. Que los retos le pueden quedar muy grandes por falta de educación y formación en el campo de la política, ya que los medios donde se toman decisiones, como los espacios políticos y partidos políticos, no permiten un relevo generacional. Y los muchos jóvenes tampoco saben cómo integrarse y demandar los espacios. A veces queremos que nuestros jóvenes demanden los espacios, pero no saben cómo hacerlo por la falta de capacidad, educación y formación política. Muchas veces hemos visto posiciones caprichosas y malcreadas que dejan que desear. Sin embargo, aún con la falta de pericia, de una u otra manera siguen demandando sus derechos. Y a veces estos derechos ni siquiera los conocen. Por ejemplo, en Nicaragua son muy pocos los que conocen sobre la ley de juventud, la ley 392. Solo los que han recibido talleres de formación política son los que manejan esta ley. Es un reto que deben de aprender a comprender cómo se mueven las aguas en la política. Ser político joven en Nicaragua es una osadía. Muchos renuncian porque no saben medir los tiempos y otros porque simplemente no están preparados para asumir estos liderazgos. Sin embargo, no obstante, si hay muchos jóvenes líderes políticos con mucha capacidad, formación y fuerte liderazgo, con gran bagaje y trayectoria, aunque no son figuras mediáticas, gozan de mucha simpatía de las bases y que han hecho y siguen siendo trabajos espectaculares dentro de las comunidades, barrios, dentro de las ciudades, comarcas. Como dicen popularmente, son la reserva del cambio social y político del país, pero no deja de ser un reto enfrentar un sistema con muchas limitaciones, tales como los medios y recursos para poder desenvolverse en el medio y tener el alcance que deberían de tener para proyecciones. Ser joven en Nicaragua es complejo. Ser joven y ser mujer en Nicaragua es doblemente complejo porque vivimos en una sociedad arcaica, machista, muy violenta, desde el gobierno hasta los más pequeños. Entonces, es un sistema en el que los jóvenes deben de promoverse y proyectarse, pero para eso creo que la propuesta está íntimamente ligado a lo que es la educación. Yo creo que los jóvenes deben de prepararse, educarse y formarse para poder asumir estos retos. Y no solo es ser joven
es ser líder, o ser joven es sinónimo de ser alguien fuerte que puede contrarrestar todo. Los jóvenes debemos de prepararnos, de educarnos constantemente para tener un país diferente, algo que aportar al país en el que nosotros nacemos. Creo que por el momento esta sería mi intervención. Más adelante, si tienen preguntas, con mucho gusto, en la medida de lo posible, yo se las voy a responder. Muchísimas gracias, Sebastián. Un saludo a todos. Me disculpo que tuve que ausentarme por casi media hora y pues bueno, se fue la electricidad acá en Venezuela. Sebastián, quería, si me podías recalcar la pregunta que están discutiendo ahorita de las dos del debate para ponerme al día y poder hacer mi intervención. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimo hemos escuchado de Venezuela, ¿no? Es bastante complejo la situación que nosotros hemos vivido y a veces se hace compleja visibilizar verdaderamente lo que pasa en el país. Para nosotros, la pandemia ha sido un antes y un después que todavía no termina de concretarse, además de la situación tan crítica que tenemos en el país. ¿Por qué? Porque en Venezuela vivimos bajo un régimen autoritario, un régimen tirano que socava los derechos humanos, que comete crímenes de lesa humanidad, como ya lo dijo el informe de la comisionada Michelle Bachelet, y que ha criminalizado la protesta y la libertad académica. Y yo, para puntualizarles esto, les hablo de que la mayoría de los activistas jóvenes de Venezuela están en las universidades. Entonces, hay un factor muy importante entre universidad, entre estudiantado y el papel de los jóvenes. De manera que hay una criminalización contra la participación política, contra la asociación de jóvenes, que en este caso se enfrentan a las pretensiones autoritarias del régimen. Sin embargo, lo que hoy se está haciendo en Venezuela no solamente va en las nociones básicas de la democracia, de enfrentar, de querer una transición democrática, de los derechos humanos, sino que estamos yendo muchísimo más allá. Hoy en Venezuela creemos que los nuevos desafíos a la gobernabilidad democrática son un tema que nosotros tenemos que discutir para el futuro. Hoy en Venezuela hablamos de cambio climático, de medio ambiente, de derechos progresivos y después, bueno, de tomar en cuenta a todos los sectores de la sociedad civil en las decisiones del país. Para comentarles un poco sobre la pandemia, en el mes de febrero, tal vez un mes antes que se declarara la pandemia en Venezuela, a nosotros nos preocupaba cómo el COVID-19 había paralizado completamente el movimiento de protestas en Hong Kong, consecuencia de que, pues bueno, el principal punto de contagio había sido en China. Y nosotros alertábamos que los regímenes autoritarios, como es el caso de China, como es el caso de Venezuela, Irán, entre otros, iban a utilizar la pandemia como anillo al dedo, mientras que otros, por supuesto, como es el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, que estaba muy pendiente de ustedes, sé que no ha tomado en cuenta las medidas necesarias. De hecho, llegué a escuchar de compañeros de Nicaragua que el régimen les pedía ir a la universidad y congregarse cuando estaban bajo estas circunstancias. Entonces, partiendo de todo eso, nosotros hicimos esa alerta. En buena hora, pasado el mes de abril, la sociedad civil reaccionó en Venezuela y comenzamos a ver, a pesar de la crisis del COVID, a pesar de la crisis económica, de los problemas de electricidad y de conexión, empezamos a ver cómo los jóvenes, cómo la sociedad civil empezó a meterse de lleno y en ocupar esos espacios de forma virtual que teníamos de forma presencial antes. Entonces, allí comenzó todo esta rebelión de foro chats, Zooms, Google Meets, reuniones y reuniones, conversar con la sociedad civil de lo que está pasando, de cosas nuevas, de innovación política, del acceso a la salud. Y evidentemente tuvimos un nuevo proceso de, digamos, de reapertura de la promoción de la democracia y los derechos humanos en el país. Bajo una situación extremadamente crítica, hoy en Venezuela, sin cifras oficiales, es decir, con cifras extraoficiales y de institutos de investigación, nuestro país tiene la tasa más alta de comparación de personas contagiadas y muertas por COVID-19 con miembros del sector de la salud, enfermeros y doctores que mueren a diario. En las últimas 24 horas, más de 15 miembros del sector de la salud han muerto contaminados por COVID-19. ¿Debido a qué?
a la grave emergencia humanitaria que tiene el país y que no tenemos las condiciones. Ante esto ha sido muy difícil para nosotros volver a meternos en la calle. De hecho, el día de mañana vamos a tener una convocatoria por los derrames petroleros que han ocurrido en Venezuela, también consecuencia de la negligencia y la corrupción en el país durante los últimos meses de pandemia. Esto ha sido un foco importante para nosotros, que ha sido tomado en cuenta en los informes de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, también por las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pues bueno, básicamente es un cúmulo de información que estoy tratando de resumir en lo posible, donde los jóvenes hemos sido vanguardia, donde los jóvenes hemos estado al frente de estas denuncias, investigaciones, documentación y por supuesto activismo en favor de la democracia. Y entendiendo, ya para cerrar un poco, que lo que hoy sucede en Venezuela puede suceder en cualquier país de América Latina. Y esa es la primera reflexión que yo quiero dar. Nosotros concebimos el problema venezolano como un problema de América Latina al cual nosotros tenemos que evolucionar, tenemos que entender cómo los jóvenes quieren participar, cómo tenemos que perseguir esos espacios, cómo los jóvenes a través de los movimientos sociales están dando grandes cambios trascendentales en la región y cómo no podemos dejar de perder esa oportunidad para entrar en esa discusión y hacer cambios puntuales en las estructuras políticas de nuestros países en favor de la democracia, en favor de la libertad y en favor del progreso de las leyes para incluir a todos los ciudadanos en las decisiones. Muchísimas gracias. Primero que todo, bueno, muchísimas gracias a mis compañeros que aceptaron la iniciativa de participar en este conversatorio que creo de suma importancia, porque si bien es cierto que quienes trabajamos dentro del mundo de las organizaciones no gubernamentales sabemos y conocemos sobre los derechos de la juventud, también es cierto que la mayoría de jóvenes de nuestras sociedades desconocen sobre estos derechos. También yo voy a hacer hincapié en algunas cositas, sobre todo en el tema del derecho, en la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que es un pacto internacional, es el pacto que establece los derechos de los jóvenes como tal, que hay que también creo que hay que analizar la cantidad de países latinoamericanos que suscriben este pacto y la cantidad de países que lo ratifican, ¿no? Creo que algunos países como Nicaragua, si bien lo comentaba Lester, tienen una ley que trabaja el área de las juventudes, como la ley de la juventud, pero creo que hay que reflexionar sobre en lo práctico, ¿de verdad funcionan este tipo de leyes o se están llevando a cabo las iniciativas para que estas leyes funcionen? Creo que el trabajo también que tenemos como organizaciones no gubernamentales en nuestros respectivos países es lograr que la mayor cantidad de personas tengan acceso a esta información. Nosotros en Venezuela, lamentablemente, vivimos bajo una dictadura desde los últimos 20 años de nuestra historia, aunque para muchos Maduro es dictador, no solo Maduro es dictador, Chávez también fue un dictador que también hizo daño a los derechos de los jóvenes de nuestros países. Y eso hay que recalcarlo y hay que decirlo. Nosotros en Venezuela actualmente cuando hablamos de derecho de la juventud, hay que decirlo, el principal derecho que se le viola a los jóvenes es el derecho a la vida. La cantidad de jóvenes que están siendo asesinados por grupos de exterminio son gigantescos. La cantidad de jóvenes que han perdido la vida trabajando en lugares sin seguridad, cuando emigran a diferentes países de la región, porque están huyendo de lo que se vive en Venezuela. El derecho a la educación, el derecho a la salud. Yo creo que es algo que también hay que decirlo, es uno de los derechos más violentados a los jóvenes venezolanos. No existe derecho a la salud en la práctica en Venezuela, porque cuando vas a un hospital no tienes en los hospitales cómo ser atendido. Luego hablamos también del tema de la educación, que creo que Gabriel Luis y Francesca, que son de Venezuela, también lo abordaron, pero con la pandemia creo que se agudizó muchísimo más, porque teníamos que ver clases presenciales, tanto las personas que estudian la educación básica, diversificada y la educación universitaria, pero es que no tenemos acceso a internet. Quienes vivimos dentro de las regiones, yo por ejemplo vivo en
en un estado, o como se dice en diversos países de la región, en una provincia bastante alejada de la capital del país, y no tenemos acceso al internet, no tenemos acceso a la electricidad incluso, porque en algunos estados pasamos hasta 12 horas sin servicio eléctrico. Pero aún así los jóvenes seguimos trabajando porque creemos en este país, porque creemos que no hacemos nada diciendo lo que estamos viviendo, pero no proponiendo soluciones. Entonces, en Venezuela, el tema de los derechos de la juventud, Venezuela suscribe el de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, pero en la práctica no existe. También tenemos iniciativas de la Asamblea Nacional y el gobierno legítimo para fomentar los derechos de los jóvenes, pero también hay que decirlo que el poder de facto lo ejerce Maduro, porque es quien, digamos, de alguna u otra forma ejerce el poder de forma ilegítima en el país, pero es quien ejerce el poder como tal. Entonces, creo que el derecho de los jóvenes, en el amplio sentido, se encuentra como un limbo en Venezuela. Y yo veo con suma tristeza que esto pueda replicarse en hermanos países de la América, como lo estamos viendo en Nicaragua con Ortega, que reprime, que asesina jóvenes en las protestas, como aquí también, como también lo hizo Maduro, pero también veo con tristeza lo que está pasando en Colombia, la cantidad de jóvenes que han sido asesinados por diversas razones y donde el Estado colombiano no ha actuado con la rapidez que debe actuar y digamos, tomando las medidas para evitar, porque no solo es que hay que castigar estos crímenes, sino que hay que prevenirlos. Y los gobiernos tienen esa misión. Entonces, más o menos de eso les quería comentar. También desde la Alianza Global de Jóvenes Políticos, organización que presido en Venezuela, hemos decidido tomar los derechos de los jóvenes como una de nuestras banderas de lucha. Por eso propusimos a los diferentes participantes de este foro y a sus organizaciones abordar esta temática, porque no se estaba haciendo de forma tan contundente el hablar sobre los derechos de los jóvenes. Y para mí de verdad es un honor y un placer inmenso tener a los representantes de organizaciones tan importantes en nuestra región, como Jóvenes Iberoamericanos, Red Latinoamericana de Jóvenes para la Democracia, Red de Jóvenes de las Américas, también organizaciones que somos relativamente nuevas, pero que estamos haciendo un trabajo bastante arduo, como somos nuestra agenda, como Movimiento 18 de Abril también, Organización para la Democracia y el Desarrollo, la misma Alianza Global de Jóvenes Políticos. Entonces, creo que nuestro trabajo, nuestra misión es fortalecer el conocimiento que tienen o llevarlo a donde no existen en nuestros países sobre el derecho a la educación y apoyar a los jóvenes de la región como Cuba, como Bolivia, incluso la misma Nicaragua, que se han visto afectados por estos sistemas. Para mí ha sido de verdad un gigantesco placer poder contar con ustedes, pero al mismo tiempo siento una gran responsabilidad al exponer la situación de los derechos de los jóvenes en Venezuela. Y desde acá, desde la Alianza Global de Jóvenes Políticos, les hago la invitación a que sigamos haciendo este tipo de actividades, a que sigamos trabajando en pro de los derechos de los jóvenes en AgloJoven Venezuela y me tomo el atrevimiento de decirlo, en AgloJoven a nivel internacional pueden contar con unos aliados que van a apoyar cualquier tipo de iniciativas necesarias o que ustedes planteen en pro de los derechos de la juventud. Muchísimas gracias.
Sí, gracias, Sebastián. Bueno, muy breve, yo quiero, además de dar un mensaje, dar una reflexión, y es que nosotros los jóvenes somos agentes de cambio. De la conversación que hemos tenido al escuchar las intervenciones de mis compañeros, puedo notar que estamos emprendiendo grandes acciones a nivel global, lo que nos lleva a concluir que en efecto estamos haciendo cambios significativos, estamos literalmente cambiando el mundo, literalmente lo estamos haciendo. Pero ¿cuál es nuestro verdadero poder de incidencia en la toma de decisiones? Yo creo que debemos esforzarnos un poco más para alcanzar justamente esa incidencia en la toma de decisiones como ciudadanos en igualdad de condiciones, porque se dice que podemos votar a partir de los 18 años de edad, pero ¿a qué edad podemos votar a cargos públicos? Generalmente en la mayoría de los países de nuestra región, debes tener más de 21 años para ser candidato a diputado o concejal y más de 35 años de edad para optar a ser senador, presidente, alcalde, gobernador. Entonces es algo que realmente no me parece justo, y creo que si los jóvenes estamos liderando acciones tan importantes, deberíamos tener una incidencia real en la toma de decisiones. Entonces creo que nuestro enfoque debe ir encaminado a llegar a todos los espacios, fomentar la educación para que otros jóvenes se motiven a seguir participando en estos procesos de cambio, pero también debemos alcanzar esos espacios, porque creo que no debemos seguirle dejando esos espacios a personas que en realidad no lo han hecho muy bien. Entonces creo que nuestro reto está en no quejarnos, sino actuar. El verdadero reto está en dejar de lado la queja y tomar las acciones, generar cambios reales, no dejarnos influenciar, sino crear nuestras propias acciones según las convicciones, según el bien común, no según lo que dictamine una u otra tendencia. Mi mensaje es eso, mi mensaje es que nosotros los jóvenes somos la luz del presente y la esperanza del futuro. Gracias. Yo estaba, sí, no, sí estaba. Bueno, en primer lugar, agradecer esta gran invitación acá donde pudimos compartir diversas opiniones y expresiones también de la política práctica. Siempre me quedo con eso, que lamentablemente los jóvenes no nos dan espacio, sobre todo en los partidos políticos o organizaciones, salvo que uno las lidere con más jóvenes. Pero el llamado siempre, yo siempre soy bien majadero y bien certero en relación a la práctica. Los jóvenes tenemos que involucrarnos, tenemos que actuar, tenemos que hacer, tenemos que no quedar en ese discurso y hablar y hablar y hablar 6.000 horas y al final no hacemos nada. Hay que hacer acción. Y invito a mí, a los jóvenes de la comuna en La Cruz, Chile, del mundo, por así decirlo, que efectivamente nosotros somos el presente y somos el futuro del mundo. Si nosotros no actuamos desde el hoy, mañana no podemos estar reclamando. Eso lo podemos ver en el tema del medio ambiente, en el tema de la participación, en el tema del poco tacto que ha habido con respecto a la juventud. Sobre todo que la juventud de los partidos se transforman, por ejemplo, en un brazo político, pero no en un brazo de acción social, ni de acción ciudadana, ni participativa. Así que es el llamado a los jóvenes poder involucrarse desde la práctica. Nada más que eso, porque los discursos, el papel aguanta mucho y la saliva también aguanta mucho, pero lo importante es que algo quede. Así que ese es mi mensaje hacia la juventud. Bravo. Sí, muchas gracias. Perdón que no esté pudiendo encender la cámara, estoy con un problema de conexión. A mí me parece que como mensaje de cierre lo que tendríamos que, a donde tendríamos que tratar de apuntar es a dejar de ahogarnos en diagnósticos.
Me parece que todos tenemos muy en claro cuáles son los males que tenemos en la sociedad. Me parece que son males comunes, que los mismos desafíos los encontramos a todo lo largo y ancho de América Latina, y que en definitiva no vamos a encontrar como gran productividad en continuar para gastar el tiempo en hablar de cuáles son las cosas que se tienen que cambiar si sabemos cuáles son. En definitiva, creo que llega un punto en que realmente tenemos que asumir que ya estamos fallando nosotros al entrar en acción, al encontrarnos y organizarnos para poder pensar en movimientos resilientes, plurales y alimentados desde todas las alianzas que estamos construyendo. Podemos hacer un sinfín, un centenar, un millar de encuentros, de videoconferencias para hablar sobre todos los derechos que nos faltan conquistar y cuáles son los motivos por los cuales no los estamos haciendo, pero lo cierto es que ninguno de estos webinars nos va a acercar al objetivo. Lo único que nos va a acercar al objetivo es el decidirnos a implementar una agenda de trabajo en conjunto, de empoderamiento mutuo, de educación, de un montón de áreas que nos permita avanzar en esta agenda común que todos entendemos. Creo, no sé si hablo por todos, pero yo soy de la idea de que toda América Latina y el Caribe tenemos un pasado muy fuerte en común y que en algún punto hasta tuvimos la oportunidad de ser una sola nación, y que eso nos pone hoy ante la responsabilidad histórica quizás de pensarnos así a la hora de forjar una alianza que nos lleve a construir una sociedad en la que estos males no tengan lugar, básicamente, ¿no? Y tenemos, vuelvo a repetir, la inmensa ventaja que nosotros entendemos de todos los códigos y lenguajes en los que la juventud se maneja. Entonces, no necesitamos ahogarnos en cuestiones técnicas que son sumamente importantes, pero que a la hora de la implementación quedan completamente estériles. Podemos hablar muchísimo sobre marcos normativos, pero interminablemente hoy en Argentina está a punto de sancionarse el Acuerdo de Escazú. Quizás ahora, mientras estamos hablando, se está votando para ser ratificado. Y podemos hablar muchísimo en análisis de lo importante que es Escazú y los derechos que consagra, pero si el Ejecutivo no los implementa, es un papel más en el escritorio. Entonces aquí la lucha no es solamente por los marcos normativos, sino por su implementación, y creo que es momento de que las juventudes nos encontremos para fortalecernos mutuamente como espacios políticos en conjunto que piensen el mundo desde una nueva perspectiva. Muchas gracias. Gracias nuevamente por el espacio. Yo creo que estos espacios son de mucha importancia, ya que pues podemos compartir ideas. Todos conocemos cuáles son nuestros problemas desde las juventudes. Como latinoamericanos compartimos muchas cosas, pero yo creo que más que importante conocer los problemas es buscar soluciones. Ya todos conocemos los problemas, pero ¿cómo salimos de estos problemas en el que estamos sumergidos? Yo creo que la juventud debe ser propositiva, yo creo que la juventud debe de prepararse y formarse, de recuperar los espacios. La juventud es el tesoro del hoy, del mañana, y creo que debemos de aprovechar las oportunidades que se nos dan y los espacios. Yo creo que es importantísimo los temas de educación y de involucrarnos políticamente en los espacios, porque yo creo que a través de la política es que podemos transformar y cambiar las naciones que queremos contar mañana. Y yo creo que estas alianzas donde nosotros podemos compartir la información, llegar a otros jóvenes, a las vulnerabilidades que tienen los jóvenes, es importante, porque esta información sería bueno que llegara a zonas rurales, a zonas de habla indígena, por ejemplo, o afrodescendente,
que es lo que nos falta. Pues estamos aquí hablando muy rico, muy bien el español o el castellano, pero ¿qué pasa con esos pueblos indígenas que no tienen nuestra lengua, que no entienden el castellano, con que no, esos criollos, esos afrodescendientes que no entienden el castellano? Yo creo que es importante pues seguir participando en estos espacios, que este no sea la primera reunión que tengamos como jóvenes latinoamericanos, sino seguir promoviendo. Y aquí en Nicaragua, desde el Movimiento Autónomo 18 de abril, desde ya tienen un aliado para seguir fortaleciendo los liderazgos jóvenes. Y gracias nuevamente por esta oportunidad y por participar en estos espacios que son de mucha importancia para Nicaragua, que es un sistema adultocentrista, arcaico y difícil, pues, porque no votamos con un Estado de Derecho. Sin un Estado de Derecho no hay legalidad. Pueden existir muchas leyes, pueden existir todo, pero a la hora de la aplicación, pues, quedan en papel mojado. Gracias y buenas tardes a los que nos escuchan en las redes sociales. Bueno, el mensaje que yo creo que hay que darle y que abarca la lucha que tenemos todos en este momento es que los jóvenes estamos logrando cambios. Los jóvenes estamos logrando cambios y solamente participando, siendo parte de esta participación, de los procesos y pujando, nosotros podemos lograr esos grandes cambios trascendentales que queremos para nuestros países y para toda la región de América Latina. América Latina está esperando un cambio, está esperando un vuelco completamente, y es allí donde tenemos que estar los jóvenes para hacer ese cambio y ese proceso en favor de los derechos humanos y en favor de la democracia. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 ya los escucho, disculpen. Mira, mi mensaje va dirigido o encaminado, creo que en la misma dirección que han dado mis compañeros, y es pasar de las propuestas a la acción, ¿no? Yo creo que los jóvenes somos el futuro, pero también somos el presente de nuestros países, y tenemos que empezar a trabajar también por las generaciones futuras. Nosotros desde la Alianza Global de Jóvenes Políticos ya tenemos una agenda de trabajo que en su momento la vamos a presentar a los aliados, con organizaciones como el Organismo Internacional de la Juventud, la JAIVITY, que es un organismo juvenil relacionado con la OEA, y una propuesta también para la Comisión de Juventud de la Asamblea Nacional de Venezuela, porque creemos que hay que trabajar y hay que fortalecer todo lo relacionado con los derechos de los jóvenes en nuestro país. Entonces mi mensaje final sería, cambiemos el mundo y seamos lo que queremos, porque si queremos un mejor país, tenemos que ser mejores personas. Si queremos que los derechos de los jóvenes funcionen y se defiendan, pues empecemos nosotros a hacerlo funcionar a través de acciones, de protestas pacíficas, de contraloría. Empecemos a hacer activismo fuerte y real para que estos derechos se cumplan.